Bien, existen realmente diferentes intenciones cuando hacemos evaluación. Muchas veces decimos, hay que evaluar para mejorar. La evaluación para mejorar es un tipo de evaluación, pero hay que reconocer que la evaluación educativa no siempre tiene el mismo propósito. Podemos reconocer al menos un tipo de evaluación que busca promover el aprendizaje. Toda la charla que estamos dando ahorita y todo el sentido de esta reunión tiene que ver con esa función de la evaluación, evaluar para promover el aprendizaje entonces, pero lo cierto es que también podemos evaluar para verificar el aprendizaje. Estas otras funciones que están englobadas en la verificación del aprendizaje también tienen su importancia y hay que reconocerlas. Se puede buscar controlar, ¿no? Que la evaluación nos permita saber si los alumnos en un aula de un grupo o incluso de una nación están aprendiendo lo que deberían de aprender o no. Eh, Podemos buscar verificar que se está aprendiendo lo que se busca aprender a partir de la promoción de estos aprendizajes, o podemos también estar rindiendo cuentas. Podemos decir, nosotros utilizamos este dinero que nos dio la nación para que aprendiera esta cantidad de alumnos y lo que encontramos es que están aprendiendo en esta medida lo que se pretende que aprendan, lo que dice el currículum nacional. Por ejemplo, bueno, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el cual participo, justamente una de sus áreas importantes tiene que ver con ofrecer elementos para la rendición de cuentas y para que la sociedad en general sepa si los alumnos están aprendiendo lo que tendría que aprender o no lo están haciendo. Entonces, el sentido fundamental de esta diapositiva es que ustedes vean que puede haber una serie de funciones diferentes de la evaluación y no siempre estamos pensando en evaluar para mejorar, aunque evidentemente sí es el centro del interés de esta charla. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, reconociendo que puede haber diferentes intenciones específicas para la evaluación, pues tenemos que pensar en una planeación de la evaluación que vaya desde abajo, desde lo fundamental, y de ahí hacia arriba tomando decisiones. Este pequeño esquema de preguntas que yo pongo aquí es un esquema que utilizamos muchos evaluadores como una manera de seguir una ruta infalible para desarrollar de manera correcta las evaluaciones. Lo que hace infalible esta ruta es que busquemos nunca avanzar a una pregunta si no tenemos respuesta a todas las preguntas que están arriba de ella. Es decir, empezamos preguntándonos, ¿para qué quiero evaluar? Cuando llega alguien a preguntarnos en plan de consultoría si esta prueba es buena o esta prueba es buena o esta estrategia de evaluación es buena, lo que tendríamos que decirle primero que nada es cuál es el propósito de la evaluación. Una prueba no es buena o mala en abstracto, así como un cuchillo no es bueno o malo en abstracto, sino que depende mucho de cuáles son los propósitos que se pretenden. Si los propósitos están relacionados con lo que esta prueba evalúa, entonces seguramente esta prueba es buena, pero si no, eh, hay que hacer observaciones al respecto. Entonces, lo primero cuando hacemos la planeación de la evaluación es ¿para qué deseamos evaluar? Una vez que se contestó esa pregunta, solo cuando ya se contestó esa pregunta suficientemente por el grupo de personas que está interesado en hacer la evaluación, entonces en segundo lugar nos respondemos ¿qué es lo que queremos evaluar? Fíjense, parece obvio cuando lo pensamos. Primero decido para qué quiero evaluar, no digamos solamente para mejorar, tenemos que ser más específicos. Eh, Quiero hacer una evaluación departamental para poder mejorar la retroalimentación que le doy a los profesores sobre si logran o no logran los propósitos pretendidos en el año escolar. Si puedo ser todavía más específico que eso, mejor todavía, porque entonces tengo un propósito muy detallado que me permite dar respuesta correcta a las demás preguntas. Tomen en cuenta esto. Si yo no sé bien para qué quiero evaluar, las siguientes respuestas pueden ir para muchos caminos diferentes. Una vez que yo decidí para qué, evidentemente lo que dije sobre la evaluación departamental es un ejemplo y puede haber muchas respuestas muy diferentes.
Una vez que decidí para qué quiero evaluar, tengo que decidir qué es lo que deseo evaluar. ¿Qué se puede evaluar en las situaciones educativas? Un montón de cosas. En una diapositiva posterior lo vamos a ver, pero hay muchísimas cosas que puedo evaluar. No todas están relacionadas con los alumnos. Y este qué evaluar depende siempre de para qué estoy realizando una evaluación. Cuando ya sé qué quiero evaluar, entonces puedo pensar en cómo haré la evaluación. El cómo depende del qué. Si yo defino que hay 5 elementos que quiero evaluar, algunos de ellos tienen que ver con el alumno, algunos con el profesor y algunos con los materiales educativos con los que cuento, entonces el cómo va a ser un cómo variado, un cómo que obedece metodológicamente a las diferentes cosas que quiero evaluar. Y la última pregunta que cierra el ciclo y que es muy importante y que en mi experiencia he visto que en ocasiones se olvida de responderse, hay que responderla durante la planeación, no esperarse hasta el final. ¿Cómo se utilizarán los resultados? Una vez que yo ya sé para qué quiero evaluar y cómo quiero evaluarlo, de una vez puedo ir pensando, antes de tener un solo dato, cómo voy a utilizar los resultados. Si yo logro cerrar este ciclo completo con un documento que puede ser muy pequeño, pero que sea muy claro, muy riguroso, muy bien pensado, y sobre todo en el que estén de acuerdo todos los que van a participar en esta evaluación, ese ejercicio de evaluación va a ser un ejercicio con una buena planeación y que por lo tanto va a ser poderoso. Va realmente a poder participar en la transformación de lo educativo. Vamos a avanzar a la siguiente, si les parece bien. Otra vez aquí en esta diapositiva yo acostumbro sacar por partes lo que está a la vista y ahora preferí no hacerlo así para no aumentarle complejidad a esta videoconferencia. Normalmente el primer punto lo considero viejas preguntas que mm, de manera general se utilizan para tratar de encauzar una evaluación. Ustedes las van a reconocer muy fácilmente. Los alumnos conocen los contenidos del currículo que deberían de conocer. Este alumno se esfuerza, cumple con sus tareas, tiene buena conducta. Son cosas que más o menos nos preguntan los padres de familia, son cosas que más o menos son importantes para nosotros en el aula y que pues llevan mucho tiempo estando en el centro de varias de las evaluaciones que hacemos. Sin embargo, es momento de abrir un poco la mente. Probablemente ustedes ya se han planteado algunas de las preguntas que se encuentran en el segundo bullet y que cobran importancia cada vez mayor y cada vez nos damos más cuenta de cómo considerarlas junto con las anteriores, no en vez de las anteriores, sino junto con ellas, nos aumenta la comprensión del hecho educativo y por lo tanto mejoran la manera en que podemos intervenir en él. ¿Cuáles son estas nuevas preguntas? Las voy a leer rápidamente, aunque sé que ustedes las tienen a la vista. ¿Cuál es la actitud del estudiante hacia una tarea, asignatura o temática específica? El estudiante logra integrar conocimientos de diferentes áreas, puede resolver problemas complejos utilizando lo que sabe de diferentes áreas, o si solamente está en matemáticas, se queda con matemáticas, y si solamente está en español, se queda con español. Logra conectar cosas que ya sabe y problemas conocidos con elementos nuevos y problemas desconocidos. Esta capacidad de conexión es muy importante porque es la que nos dice que los alumnos están comprendiendo lo que les decimos, que están tratando de ir más allá de lo que les decimos, están tratando de construir su propio conocimiento. Utiliza sus conocimientos para razonar, es decir, no solamente dice, el maestro dice que esto y yo lo hago, el maestro dice que las cosas son así y yo le creo, sino que lo que aprendió lo utiliza, lo pone en juego para eh, alcanzar a pensamientos más avanzados. El alumno reconoce sus propias capacidades y límites, sabe qué cosas puede hacer y sabe qué cosas tiene que desarrollar más para poder hacer. Puede trabajar en equipo para conjuntar las habilidades que tienen diferentes personas en un todo armónico. Pueden alcanzar productos a partir de, por ejemplo, el trabajo en equipo. Si pone en juego todas estas cosas, jugando con los demás compañeros un rol en donde cada quien tiene una pieza importante que aportar a la construcción de conocimiento, puede alcanzar a desarrollar productos. Ahora, además de estas preguntas que tienen que ver directamente con los aprendizajes, con lo que sucede en el aula y con lo que están los alumnos, podemos hacernos una pregunta que sale del marco, pero que también es fundamental y que tiene que ver con qué estamos haciendo nosotros, profesores, para que estas cosas sucedan.
cómo está siendo nuestra práctica cotidiana para lograr que los alumnos arriben a estas cosas que, como les decía hace un momento, cada vez van cobrando mayor relevancia en el panorama de las cosas que queremos que los niños alcancen en las aulas. Plantearnos nuevas preguntas, evidentemente, nos piden que nos salgamos de nuestro marco habitual de evaluación. Tenemos que buscar nuevos métodos e instrumentos y, sobre todo, una nueva perspectiva. Tratar de mirar que el tiempo que estamos dedicando a que Juanito se dé cuenta de que todavía no puede hacer esto, pero que podrá hacerlo una vez que desarrolle estos o aquellos conocimientos y habilidades, seguramente va a redituar de manera importante en lo que nosotros estamos haciendo en el aula. Pero si no nos damos cuenta de que eso es importante y nos quedamos solamente en cumplir con el programa, a veces no porque queramos, sino porque los programas están muy apretados, el tiempo es breve, la vida también, y entonces no nos queda otra más que ir en un camino muy enloquecido. Pero si lo hacemos de esa manera y no nos planteamos qué puedo hacer yo en mi realidad cotidiana para que los alumnos vayan más allá de un simple esquema de conocimientos y puedan alcanzar estas otras cosas que estamos planteándonos, entonces ya tengo una nueva perspectiva. Y incluir a los padres de familia y a los alumnos en esta nueva perspectiva es un gran reto. Un reto que no nada más es de la evaluación, sino de la educación en su conjunto, pero la evaluación puede tener una importancia nodal y un papel importante para poder desarrollar estas nuevas comprensiones. Vámonos a la siguiente.